¿Qué tal, otakus y gamers? Les habla el intermediario y sean todos bienvenidos a una nueva edición de Adaptación Definitiva, la sección donde les muestro cómo yo adaptaría mis videojuegos y animes favoritos. Hay muy pocas cosas, pero de verdad muy pocas cosas capaces de hacerme hervir la sangre en este mundo. Cosas que me den ganas de salir a la calle y arrasar a tiros con los que hayan sido responsables de semejante barbarie. Pero si tuviera que elegir uno en este momento, creo que sería el indignante trato que ha recibido Resident Evil en cuanto a adaptaciones live action. Las animaciones tienen sus altos y bajos, por supuesto, pero si pasamos al cine o televisión de carne y hueso, pareciera que todos se hayan puesto en un concurso de Jeopardy para ver quién hace el trabajo más lamentable posible. Desde hacer un fanfic erótico sobre la esposa del director, apegarse demasiado al material de origen sin darle ningún tipo de sustancia, hasta terminar por hacernos preguntar qué demonios hemos hecho para merecernos esto. Resident Evil no es ni de cerca la saga de videojuegos más enrevesada de adaptar. Tanto es así que una obra de teatro japonesa respeta más la esencia de la franquicia que cualquiera de estos insulsos y mediocres proyectos, y aún así, cada vez estamos más lejos de tener una película o serie que logre finalmente dar con el cometido de traer una experiencia memorable para fans y casuales por igual. Pero el día de hoy, y sin que nadie lo haya pedido realmente, pienso dar una muestra de cómo yo realizaría una película de este clásico de Capcom que, aunque no perfecto, presiento que sería algo más digno y disfrutable para ambos públicos mencionados anteriormente. Así que sin nada más que agregar, vayamos allá. Ya dejé descargar mi frustración sobre los intentos pasados de adaptar la ópera prima de Shinji Mikami, pero ya siendo algo más objetivos, considero más que esencial el comprender qué fue lo que realmente salió mal con esas producciones. Y vale que podríamos dejarlo en que lo hicieron todo mal y no quisieron respetar de la forma de vida el material de origen y tan. Pero creo que el verdadero talón de Aquiles en estas tres versiones se trata del tono y el género al que pertenecen, ya que dichas intentaron rehacer a Resident Evil, un título de survival horror con tintes de acción, a unas películas o serie puramente centradas en la acción. El título original de 1996 y un par de secuelas tenían como propósito el sumergir al jugador en una experiencia aterradora y sumamente inquietante gracias a los enemigos, a esos tediosos controles de tanque y los apartados técnicos y sonoros. Puede haber envejecido mal o bien, como se vea, y es evidente que el enfoque de la franquicia ha tenido malabares luego de ya más de 25 años, pero la esencia de la franquicia sigue siendo el terror y la atmósfera. Y es por ello que para una nueva adaptación, lo ideal sería respetar esos fundamentos. Resident Evil sería una película con un terror más atmosférico, psicológico en cierta medida, con ligeras capas de acción, pero que busque ser una experiencia tanto escalofriante como incómoda para el espectador, basándome en cintas como El Resplandor de Stanley Kubrick y Midsommar de Ari Aster, ambas contando con un estilo de terror mucho más discreto pero igual de inmersivo, con sus dosis de gore, las cuales no faltarían en esta hipotética película, por supuesto, pero en resumidas cuentas, quisiera que con esta adaptación a los espectadores se les quede grabado el horror que experimentan los personajes, que sientan una conexión genuina con ellos y sobre todo, que en los momentos de mayor crudeza e intensidad quieran alejar la mirada mientras un espantoso escalofrío recorre sus cuerpos. Habiendo ya tenido 3 adaptaciones de acción en vivo, 2 de ellas habiendo tocado una misma historia de los juegos, alguno podría pensar que lo mejor sería realizar un guión desde cero con personajes originales, y tal vez sería un enfoque interesante, pero a mi parecer es imperativo tener una adaptación que realmente le haga justicia al material de origen desde el inicio, por lo que, y más mi visión mostrada en el punto anterior, para esta nueva versión volvería a tocar trasladar la primera entrega de la PlayStation original, complementándose con ciertos elementos de la precuela Zero de GameCube. Lo anterior no podría ser más lógico, pues ambas historias se conectan entre sí de mejor manera que, por ejemplo, si decidiéramos juntar el primer y segundo título,
pero enfatizo que el enfoque central de la cinta sería todo lo relacionado desde la llegada a la mansión Spencer hasta la destrucción de esta con el enfrentamiento contra el Tyrant. De Resident Evil 0 realmente tomaría en cuenta a un personaje y un par de cosas que ayudarían al desarrollo de esta reversión de la historia. Sé que no es lo ideal, pero siendo justos, creo que los fans esperan con más ansias una adaptación bien hecha del primer título que de su precuela. Con el primero de los fundamentos ya establecidos, siguen los otros dos, la ambientación y los personajes. Ya dejen claro que la obra póstuma del arquitecto George Trevor sería el escenario central de la historia, que a diferencia de otras adaptaciones, esta realmente demostraría el valor que tiene, casi que como un personaje más para la película. Lo que mencioné anteriormente sobre la atmósfera terrorífica va directamente con esto. La mansión Spencer debe generar un aura de total pesadez e inquietud a los espectadores, que no sea el típico set de película de terror de serie B. Desde el momento en el que tenemos un plano general de la mansión, el público debe sentir la misma inseguridad que los personajes al verla, mismas sensaciones que solo irían maximizándose conforme vamos explorando junto a los Stars las diversas secciones de la mansión, como los pasillos, las habitaciones, todo hasta llegar al laboratorio igual de siniestro. Por poner una referencia más clara, mi versión de la mansión Spencer evocaría al igual de mítico Hotel Overlook de la ya mencionada El Resplandor. Volviendo a la narrativa, mi principal interés con los personajes son los vínculos que se generan entre sí. Creo que de entre todos los géneros, en el terror es esencial que uno empatice o tenga una conexión con los personajes. Si queremos sentirnos indefensos más allá de las propias amenazas o situaciones que se nos presentan, los personajes en pantalla deben reflejar lo críticas que son dichas amenazas o situaciones. Y es por ello que cada uno de los 6 personajes que he elegido como protagonistas representan un vínculo que desarrolla cada uno y el mismo ayude a empujar hacia adelante la historia. La primera dupla siendo la de Chris Redfield y Jill Valentine, ambos miembros con cierta trayectoria en los Stars, pero que ambos poseen una fuerte necesidad de demostrar lo valiosos que son realmente, aspirando a estar a la altura de sus superiores, cada uno con sus propios motivos, y el vínculo que manejarían sería su fuerte sentido de compañerismo, con el que se irían apoyando el uno al otro en las adversidades hasta el final, donde logran sobrepasar sus inseguridades y lograr su objetivo en común. Los siguientes dos serían Rebecca Chambers y Billy Cohen, una médico novata y un convicto militar en fuga, la ingenuidad y el pesimismo respectivamente. La mancuerna entre estos dos se forma tan naturalmente, pues Rebecca sería una chica joven con mucho por aprender y algo purista, actitud que iría cambiando relativamente al estar con Billy y viendo las cosas de un modo más realista, mientras que Billy empezaría con mucho resentimiento por lo que le hicieron, pero paulatinamente y gracias a Rebecca recuperaría la confianza en los demás y la fe en el mundo. Con estos dos, especialmente con Rebecca, es que el espectador iría descubriendo de forma totalmente cruda los insanos secretos de la corporación Umbrella en la mansión. Finalmente tendríamos a Barry Burton y Albert Wesker como las voces de la experiencia, los líderes de esta unidad de los Stars, ambos siendo compañeros de muchos años, pero con distintas formas de llevar a cabo las cosas. Burton siendo una figura de autoridad un tanto paternalista con sus subordinados, pero sumamente moralista con sus acciones, mientras que Wesker sería el líder mayor pero totalmente frío, distante, y que ve a los demás como inferiores, sin que le tiemble el pulso ante las adversidades y las cuestiones morales, únicamente viendo por su misión y por sí mismo. Ya para cerrar con este apartado, tenemos que hablar, obviamente, de las BAOs, las armas biológicas de Umbrella que residen en la mansión. Realmente pasé pensando mucho tiempo en esto, sobre lo que se hizo antes y lo que debería hacerse. Creo que estas criaturas deberían tener un protagonismo sustancial en las escenas donde salen. No deberían ser únicamente un obstáculo minúsculo o un maniquí para ser usados como fastidiosos jumpscares. Deben ser amenazas reales y que pongan de nervios a los espectadores, que sean crudos y grotescos, nada digno de un blockbuster del montón, que cuando ataquen lo hagan de una forma no espectacular, sino simplemente desalmada. Nada de epicidad en ello. Como dije, tienen que ser amenazantes y, claro, aterradores. Dicho todo esto, pienso que esta película contaría con los zombies, el Tyrant, la Planta 42, John la serpiente gigante, las quimeras, los web spinners y los hunters,
Seguro que en este momento varios fans me cuestionarán por dejar de lado a los Cerberus o a Lisa Trevor, y aunque esta última sí que la pondría a forma de cameo entre los archivos de experimentos de Umbrella, con los perros zombies, considero que ya han sido por demás gastados en las 3 adaptaciones previas, que incluso en las primeras cintas de Paul Anderson fueron trabajados de forma excelente en el apartado del maquillaje, así que quisiera darle oportunidad de brillar a otras BAOs igual de interesantes. De hecho, dado que los Hunters nunca han pasado de los juegos al live action, yo diría que es el momento de ponerles un spot en grande a estos enemigos. De acuerdo, ya tenemos las referencias para la historia, el tono del terror y horror que debería tomar, los personajes y sus vínculos para el desarrollo de la trama y las amenazas principales para nuestros protagonistas. Tenemos todos los fundamentos, así que para cerrar con este video, veamos entonces cómo sería la película. Una llamada por radio llega al helicóptero. Un tren militar se descarriló en las montañas Arkwright, cerca de una mansión en el norte. Todos los pasajeros murieron excepto un convicto que se ha fugado. Quien da el reporte fue el último que lo vio y que entre balbuceos dice que hay individuos extraños merodeando el área. Y antes de poder decir el nombre del prófugo, la llamada se corta. Entonces el piloto voltea hacia los tripulantes, avisándoles que pronto llegarán hacia donde se estrelló la unidad Bravo. El helicóptero desciende en el bosque. Entonces se revela a los tripulantes siendo la unidad alfa de la Fuerza Especial STARS del Departamento de Policía de Raccoon City, integrada por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers, Albert Wesker. Ok, vale, no va a ser así, pero bueno, se entiende. El líder de la unidad, Albert Wesker, comanda la búsqueda, con su frialdad de siempre, pidiéndoles no distraerse y terminar lo más pronto posible. Una aura siniestra se cierne sobre ellos. De inmediato, el horror en el bosque se va revelando gracias a unas marcas de garras en los árboles, manchas de sangre y un brazo cercenado encontrado por Rachel Aiken, un miembro de Alpha que se había negligentemente apartado del grupo y que entonces es embestido por una figura monstruosa al cual no logra discernirse. Se lo lleva a rastras mientras grita a todo lo que da. Wesker y Burton se dan cuenta que están siendo emboscados por sombras no identificables, así que deciden abrir fuego y les piden a Rebecca, Jill y Chris que avancen mientras les da tiempo. Los tres corren a toda prisa por el bosque, mientras por todos lados parecen seguirlos aquellas sombras por encima o debajo de los árboles. En el proceso, Rebecca se separa de ellos al ver lo que parecía un hombre correr con una chaqueta militar, dejando a Jill y Chris llegar hasta la entrada de la mansión Spencer, relativamente lejos de donde se encontraba el helicóptero estrellado de la unidad Bravo. Pero al notar que ya no los siguen, deciden adentrarse en el interior de la mansión, sin saber que en lo absoluto habrían entrado en un refugio. Es en este punto donde las 3 subtramas de los personajes se van intercalando. Chris y Jill intentarían comunicarse sin éxito con el resto, pues por alguna razón la señal no es muy buena en el interior de la mansión, por lo que decidirían explorarla, la cual recordarían como la que estaba envuelta en escándalo por una serie de asesinatos ocurridos cerca de ahí las últimas semanas. Wesker y Burton terminarían entre alejando y neutralizando a los misteriosos enemigos, pero al mismo tiempo el piloto huiría de la escena aparentemente por miedo. Burton se frustra, pero Wesker no le da importancia y se aleja para ir en búsqueda de sus compañeros, para luego el primero seguirlo, extrañándose de su indiferencia ante la situación. Rebecca, por el otro lado, se perdería en el bosque mientras perseguía a este hombre misterioso, pero de casualidad terminaría por encontrarse con el helicóptero de la unidad Bravo, específicamente con uno de los tripulantes, al cual intentaría atender, pero este en sus últimos alientos le pide que corra, pues hay monstruos acechando en este lugar. Rebecca igual trataría de salvarlo, sin saber que algo la acechaba por detrás, y en el momento en el que ella se percata, voltea solo para escuchar un disparo. A los pasos de ella se encontraba una araña de tamaño anormalmente grande, y detrás a un hombre con tatuajes y de mirada agresiva.
con una chaqueta militar. A partir de aquí es donde el misterio se desvela progresivamente. Chris y Jill tienen sus primeros encuentros con los zombies y las quimeras, a su vez que se ven absorbidos por la propia mansión, que resulta ser más grande y tenebrosa de lo que aparenta. Rebecca seguiría a este hombre que la salvó contra la voluntad del mismo, que simplemente quiere alejarse del lugar, aunque ambos terminan por adentrarse en la mansión por otro acceso. Burton y Wesker entrarían por la puerta principal, y el último le pediría a su compañero de años que busque a Chris y a Jill mientras él explora la mansión en busca de pistas. Burton duda por un momento, pero aún así decide confiar en él, pues es prácticamente como un hermano para él. Chris y Jill irían atravesando diversas pruebas con las que progresivamente irían aprendiendo sobre la historia de la mansión y quienes trabajaban y vivían en ella. Burton los encontraría y de hecho los salvaría a ambos de una habitación con un techo aplastante. Rebecca y el hombre misterioso se adentrarían por el alcantarillado y en un descuido al hombre se le caerían unas placas de identificación. Ella las recogería y entonces descubriría que su nombre es Billy Cohen. No tarda en conectar los puntos y comprende que es el mismo prófugo que huyó del tren militar y que se detuvo por el asesinato de 23 hombres. Pero antes de que pueda encararlo, son emboscados por varios web spinners, teniendo que colaborar a regañadientes para sobrevivir. Las tensiones van en aumento cuando Jill, Chris y Burton llegan a un callejón sin salida y con varias criaturas al acecho. Tenían una breve discusión sobre lo que deberían hacer, y terminando con Burton alejándose para ir en búsqueda de su compañero. Rebecca y Billy exponen sus puntos de vista luego de huir de los web spinners, con la joven demostrando su ingenuidad y valores tan puristas, mientras que el prófugo descalifica con suma indiferencia su forma de ver las cosas. Luego de un rato, Burton se reencuentra con Wesker, a quien lo sorprende llevándose unas agendas de un estudio, pero antes de poder interrogarlo, los Hunters lo rodean. El peligro nuevamente encara a las otras dos duplas, pues mientras avanzaban terminan topándose cada una con una BAU de alto perfil. Chris y Jill con una serpiente gigante, mientras que Rebecca y Billy van contra una planta gigante. En ambos casos, la coordinación entre ambas parejas no resulta de la mejor por las tensiones y frustraciones de cada uno, pero logran zafarse con Chris rematando por los pelos a la serpiente y a Rebecca con sus conocimientos en bioquímica que logran neutralizar a la planta, sorprendiendo a su compañero por su coraje. Un breve lapso de introspección mutua les llega a todos. Jill y Chris dejan salir sus pensamientos y frustraciones respecto a lo que los motiva, con Jill encontrándose con un piano similar al que tenía en su niñez, tocando en él la Moonlight Sonata tras encontrar una aparente pista en la habitación, mientras la nostalgia la abraza y su más grande amigo la escucha atentamente. Billy en agradecimiento le explica la verdad a Rebecca sobre sus supuestos crímenes, que de hecho fue inculpado al no seguir órdenes de un oficial corrupto, lo que hace que ella empatice mucho más con él y terminan ambos viéndose en el otro como una persona en la que confiar, mientras que Burton demuestra la fe ciega que tiene en su compañero mientras le recuerda a este los buenos momentos que han tenido. Wesker solo asiente sin mucho más que decir. El clímax de la historia pone sus cimientos cuando Chris, Jill, Rebecca y Billy hacen sus grandes descubrimientos. Cada dupla por su parte y con enfoques distintos se enteran de que la mansión Spencer en realidad fue la fachada para una serie de macabros experimentos por parte de la Corporación Umbrella y de este modo desarrollar toda clase de armas biológicas, llegando al punto de utilizar hasta la familia del arquitecto George Trevor, quien diseñó la mansión, teniendo en cuenta que todos aquellos a quienes se enfrentaron y los persiguen no son más que inocentes atrapados en monstruosidades. Pero esto es algo de lo que Burton también se entera al bajar junto a Wesker al laboratorio secreto de la mansión, donde se encuentra con una foto de su amigo con los altos mandos de Umbrella. Burton le exige explicaciones. Wesker, por otro lado, pasa de él mientras recoge datos de una computadora, haciéndole saber que las cosas no habían salido como esperaba, comentando en ironía que lo único que fue de acuerdo al plan fue que el helicóptero los abandonara. Burton insiste en que le responda y que él mismo barrerá el piso con él si no lo hace. Wesker solo voltea y dice que no esperaba menos. Burton cae moribundo al suelo y solo alcanza a escuchar a su compañero pedirle disculpas con un tono cínico, porque al menos a él sí le caía bien. Justo en ese momento, Chris, Jill, Rebecca y Billy se cruzan al llegar al laboratorio,
horrorizándose al ver tanto los cuerpos en experimentación como a Burton en el suelo. Chris amenaza a Wesker, pero este último pone su mano sobre el panel de control de un tanque cubierto. Pone en jaque su moralidad al preguntarle si realmente cree que serviría de algo denunciar las acciones de Umbrella, o si alguno de los presentes, además de él, harían algo de utilidad con los resultados de la investigación, o que siquiera les tomarían su palabra, concluyendo con que el poder para cambiar al mundo debe permanecer únicamente en aquellos que tengan la voluntad de ponerse sobre todos los demás. Y entonces presiona un botón del panel. El arma biológica definitiva, el Tyrant, ha sido liberado. Por obra del karma, lo primero que hace es atravesar al pecho de Wesker y arrojarlo al fondo del laboratorio, volviéndose la amenaza absoluta a vencer. Sin embargo, el combate con el Tyrant no es una justa épica, es una persecución, un maximizado juego del gato y el ratón. Por más que intentan acercarse, ninguno de los cuatro protagonistas logra hacerle daño. Pasados unos minutos tensos, llega al punto en el que acorrala a Billy, pero en el último momento Rebecca empuja un anaquel con químicos de toda clase al set, salvando a su compañero, pero terminando empalada mortalmente por el Tyrant. Chris, Jill y Billy están por lanzarse sin pensar, pero de pronto una alarma anuncia que el sistema de autodestrucción de la mansión ha sido activado. Rebecca, con sus últimos alientos, les pide que huyan, no sin antes despedirse de Billy arrojándole sus placas de identificación. Con mucha resignación corren hacia el exterior mientras son perseguidos ferozmente por el Tyrant, llegando hasta un helipuerto fuera de la mansión, donde el suelo es atravesado por el arma biológica. Billy propone ser la carnada, lanzándose sin más hacia el monstruo para darles tiempo a Chris y Jill, quienes después de todo lo ocurrido, por fin miran hacia el frente con determinación. Gracias a un más que eficiente trabajo en equipo, casi llegando hasta sus límites, la pareja logra neutralizar y finalmente poner de rodillas al Tyrant, perdiendo a Billy en el proceso, quien se inmola con una granada para reducir más al enemigo. Chris y Jill se felicitan mutuamente hasta que escuchan la primera de varias explosiones, iniciando la autodestrucción de la mansión. Oportunamente llega un piloto novato llamado Brad Vickers para llevárselos. Ambos se suben sin mirar atrás mientras la mansión se derrumba, teniendo una serie de tomas generales de cada uno de sus interiores y aún con criaturas dentro, siendo la última con Wesker contra una pared y sangrando, pero con un disco duro en mano, y pese a estar frente a las llamas, una sonrisa discreta se dibuja en su rostro. La mansión finalmente se derrumba por completo. El helicóptero ya se ha alejado lo suficiente. Chris y Jill se recuestan agotados, pero con mucho alivio dentro de sí mismos. Bromean para romper la tensión y ambos acuerdan en pedirle un descanso al jefe Irons, pero son interrumpidos por Vickers, quien tiene un mensaje del mismo jefe para ellos, teniendo un plano cerrado de Chris y Jill escuchando dicho mensaje, más no el espectador, viéndose una reacción de consternación por parte de los dos compañeros, finalmente cortando una toma general del helicóptero acercándose a Raccoon City y con el sol saliendo. Pero la música da a entender que este no es un final feliz, ni siquiera es un final, pues el mal está arrastrándose hacia la luz. El mal ya no residirá en esas montañas nunca más.